La muñeca que vino del río. Antes de ser muñeca. Antes de ser molde. Antes incluso de ser recuerdo. Fue una joven. Nadie sabe su nombre, pero pudo haber tenido uno sencillo, de esos que se dicen en voz baja al despedirse. Tal vez caminó sola aquella tarde. Tal vez llevaba un vestido claro, que el agua volvió pesado, como si el río hubiese querido retenerla. No había marcas de violencia en su cuerpo. Eso fue lo primero que desconcertó a quienes la encontraron. Su piel estaba intacta, sus manos relajadas, el rostro sereno, casi en paz. Por eso comenzaron las preguntas. Algunos pensaron en el suicidio. Decían que los ríos, a veces, acogen a quienes ya no encuentran lugar en el mundo. Que el agua no empuja, invita. Que quizá ella se dejó caer sin lucha, cansada, en silencio, buscando desaparecer sin dolor. Otros negaron esa idea. Aseguraban que no había señales de resistencia, que no existía miedo en su expresión, que tal vez resbaló, o que un desmayo repentino, una enfermedad silenciosa, la venció junto a la orilla. En una época en la que bastaba un mareo, una fiebre mal curada o un corazón frágil para morir sin explicación, cualquier cosa era posible. La verdad nunca se supo, pero todos coincidieron en algo inquietante. No parecía una mujer que hubiese muerto sufriendo. Cuando la sacaron del río, alguien dijo que parecía dormida. Otro murmuró que era hermosa de una forma incómoda, como si la muerte no hubiese conseguido borrar del todo su presencia. Fue entonces cuando alguien, un artesano, un médico, quizás solo un observador silencioso, tomó una decisión extraña: conservar su rostro. No como homenaje, no como estudio, sino como si aquel gesto tranquilo mereciera permanecer en el mundo un poco más. Así nació el molde. Y con él, una obsesión silenciosa. En la Europa del siglo XIX, cuando los ríos aún guardaban secretos y la muerte convivía con lo cotidiano, comenzó a circular aquella máscara. Algunos sitúan su origen en Francia, otros, en rutas fluviales que conectaban con el norte de Italia. El lugar exacto se diluye con el tiempo, como se diluyen los recuerdos que nadie quiere fijar del todo. Pero el rostro permaneció. En talleres oscuros, entre yeso, madera y silencio, comenzaron a aparecer figuras humanas sin vida propia, los primeros dummies. No eran muñecos para jugar, eran cuerpos de ensayo, formas inmóviles creadas para aprender, practicar, observar. Copias del ser humano despojadas de alma. Entre los nombres que surgen en los márgenes de la historia aparece el de James Cobell, vinculado a los primeros fabricantes de figuras anatómicas y maniquíes de entrenamiento. No está claro si fue creador, impulsor o simple testigo de una tradición que empezaba a tomar forma. Como ocurre con toda leyenda verdadera, el origen no es un punto fijo, sino una constelación. Italia aportó el pulso artesanal. En ciudades donde el mármol había aprendido a parecer carne, los muñecos se refinaron. El molde exacto, la proporción perfecta. Allí, el dummy dejó de ser solo una figura técnica y comenzó a parecer inquietantemente humano. Pero el rostro siempre volvía al río. Décadas más tarde, aquella misma expresión serena fue recuperada para un propósito inesperado: enseñar a salvar vidas. La muñeca dummy, destinada al entrenamiento médico, llevaba en su cara la paz de aquella joven desconocida. Miles de personas aprendieron a respirar por ella, a presionar su pecho, a devolverla simbólicamente al mundo. Una ironía perfecta. La muerte enseñando a vivir. Hoy, cuando vemos un maniquí en una tienda, un dummy de pruebas o una muñeca de entrenamiento, creemos que son objetos sin historia. Pero bajo el plástico y la espuma permanece una pregunta antigua. ¿A quién imitamos realmente? Quizá no sea solo al cuerpo humano. Quizá imitamos la frontera. Ese instante en el que la vida parece haberse ido. Pero aún no del todo. Y tal vez por eso, cuando miramos fijamente a una muñeca dummy, sentimos algo difícil de nombrar. No miedo, no rechazo, sino la sensación de que alguien, desde el fondo del río, todavía nos observa.